Gracias por vir a esta nova sesión dos Nus do Ateneo. Vou a facer unha presentación moi breve, porque penso que todos estamos xa agardando con interés a intervención do profesor Hermelito Portela. Pero si quixera, de alguma maneira, justificar a elección do tema. Por unha banda, decir de Urraca de León, que foi a primeira raíña da historia de España, reinou non como consorte do rei, sino en plenitud no desempeño da función monárquica durante casi 20 anos. Diego de Compostela, evidentemente o noso Diego Xelmírez, foi o primeiro arcebispo de Santiago entre os anos 1100 e 1140 e, entre outras cousas, encargou a varios clérigos da súa igrexa que escribiran a crónica das súas xestas que coñecemos co nome de Historia Compostelana. Dous personaxes fascinantes e de enorme trascendencia na historia de Galicia e no papel da nosa cidade de Santiago como centro de poder político e religioso. Por ello, a sección Compostela quere examinar esta etapa histórica tan relevante, as súas actuacións, a relación entre Urraca e entre estes dous personaxes que coincidiron no tempo histórico, e, sobre todo, a incidencia que tiveron sobre o noso país e a nosa cidade. Contamos para ello coa colaboración dun dos máis prestixiosos historiadores galegos do noso país, Hermelito Portela, a quien queremos manifestar primeiramente o noso agradecemento por a súa disponibilidade para atender o noso convite e a quen particularmente admiro, non xa por a súa trayectoria universitaria, absolutamente impecable, senón tamén por o seu carácter persoal. Hermelito Portela é licenciado en Filosofía e Letras e doutor en Historia. Xa dende a súa licenciatura prácticamente se incorpora como profesor da nosa universidade na área de Historia Medieval e dende 1982 é catedrático de Historia Medieval da Universidade de Santiago. Despois de casi 47 anos de docencia, hoxe sigue traballando en labouras de investigación como profesor emérito. Eu quixera destacar na súa actividade investigadora as publicacións a que deron lugar esa actividade, que se centraron fundamentalmente na historia social e política do noso país dende os séculos 8 ao 13, con especial énfasis en Galicia e en Compostela. Veamos algunhas destas publicacións. Historia da Idade Media, editada por Ariel, en 1942. García II de Galicia, o rei e o reino, desde 1142-1150, no ano 2001. Compostela na Idade Media, Historia dun éxito, capítulo do libro Historia da cidade de Santiago, editado polo Consorcio, a Universidade e o Concello no ano 2003, Rochaforte, o castelo e a súa historia, no ano 2004, e en colaboración ca súa dona e tamén relevante historiadora Mari Carmen Pallarés, Galicia na época medieval ou a raíña Urraca. E recentemente o libro Diego Xelmírez, El báculo y la ballesta, 1065-1140, donde se ocupa da proxección específicamente política de Xelmírez, editado por Marcial Pons. Libro que tuve a delicia de ler durante este verano e que realmente completa unha visión fantástica sobre a figura de Xelmírez e os tempos de Urraca. Sin máis preámbulo, dou a palabra a Hermelito Portela, a quen, como xa dixen antes, estamos desexando escoltar para nos ilustrar sobre estes dous ilustres personaxes históricos
e a trascendente etapa na que deixaron a súa importante pegada. Moitas gracias. Quisiera ante todo agradecer no solo esta presentación dada claro por la universidad, sino la invitación del Ateneo de Santiago, tan honrosa para mí, que me permite ocupar esta prestigiosa tribuna por segunda vez. Hacemos un salto en el tiempo y vayamos 900 años atrás. Acaba de cumplirse el 9º centenario de un verano compostelano, no sé si caluroso, pero desde el punto de vista social y político, verdaderamente tórrido. Los dos personajes cuya relación deseo presentar hoy ante ustedes fueron protagonistas principales de aquel estío de 1117 en que nuestra ciudad conoció el estallido de la violencia desbordada en calles, templos y plazas. El maestro Giraldo de Bové, autor principal de la historia compostelana, nos dejó un vivo relato de lo ocurrido en la ciudad durante aquellos días del mes de agosto. Pongamos el foco en el momento o en uno de los momentos culminantes. El obispo y la reina, unidos en esta ocasión frente a los burgueses alzados en armas, se han visto obligados a refugiarse en la Torre de las Campanas del Templo de Santiago, que está todavía en plena construcción. Los amotinados consiguen plantar fuego en la base y en el interior del campanario, que cumple ahora las funciones de fortaleza. Tan fea se ha puesto la cosa que exhorta el obispo a los encerrados al arrepentimiento y a la confesión de los pecados. En tan dramática situación, el cronista redactor de los acontecimientos pone en boca de Urraca y Gelmírez un diálogo que, bajo el tono versaliesco en que parece desarrollarse, apenas esconde el común objetivo de una y otro, por salvar el pellejo. Se dirige a la reina, al obispo, en estos términos: sal, padre, de este incendio, para que también yo pueda salir contigo, pues a ti te perdonarán como a su patrono, su obispo y su señor. Esta fue la respuesta de don Diego. No es este buen consejo, señor, pues a mí y a mis partidarios tienen por enemigos y desean especialmente nuestra muerte. Como diciendo, salga usted. Clamaban desde fuera los amotinados que saliera la reina, que le daban su permiso, que perdonaban solo a ella la vida y que perecerían los demás, incluido el prelado, a hierro y fuego. Animada por las voces de los sitiadores e instada también por el prelado, salió la reina de la torre. Doy la palabra ahora al maestro Giraldo en el relato del que fue el punto cenital de la revuelta de 1117. Cuando la turba vio salir a la reina, se abalanzaron sobre ella, la cogieron y la echaron en tierra en un lodazal, la raptaron como lobos y desgarraron sus vestidos. Con el cuerpo desnudo desde el pecho hasta abajo y delante de todos, quedó en tierra durante mucho tiempo vergonzosamente. También muchos quisieron lapidarla, y entre ellos una vieja la hirió gravemente con una piedra en la mejilla. Este ataque a la reina, este exceso de los más radicales entre los sublevados, significó el comienzo del fin, el inicio del camino hacia la derrota de la revuelta urbana. Diego Gelmírez, con la cabeza encapuchada y bien envuelto en una capa, logró camuflarse y abandonar la torre. Corrieron otros, peor suerte. Indesindo, hermano del obispo, saltó desde el campanario en llamas y quedó ensartado en las lanzas y las espadas de los que esperaban. Rodrigo Duárez, mayordomo
del prelado, Ramiro, I y Diego el Vizco, Vicus de la ciudad, perdieron también la vida en el intento de huir. He aquí a nuestros dos personajes, la reina del León y el obispo de Compostela, unidos y enfrentados a ambos con su ciudad. Su ciudad. Así era, desde luego, en el caso del obispo. Pero también podría decirse de algún modo lo mismo a propósito de la reina. Porque Compostela formaba parte de los recuerdos de Urraca desde la infancia, porque fue lugar principal de su juventud en los tiempos de Condesa de Galicia, porque no dejó de visitarla con frecuencia a lo largo de su reinado. Si he escogido para presentaros la escena a la que acabo de referirme, es no solo por su especial dramatismo, sino también porque expresa bien el carácter netamente político de los vínculos que unieron a los dos personajes a lo largo de sus vidas. El obispo, la reina y la ciudad. Son los tres vértices de una relación fundamentalmente política, en la que el obispo defiende su condición de señor, es decir, de intermediario ineludible entre los burgueses y el rey de León, en que los sectores más acomodados de la sociedad urbana tratan insistentemente de eliminar esa intermediación que coarta su capacidad de tomar las decisiones que les parecen más beneficiosas para la consecución de sus intereses. Una relación en la que la reina, fuente de la legitimidad política, se deja querer por unos y por otros, y según su conveniencia en cada caso y en cada momento, se alía con unos o con otros, con el obispo o con los burgueses. En el análisis que hago de Diego Gelmírez y Urraca, particularmente en el escenario compostelano que principalmente nos interesa, atiendo a la estrecha relación política establecida entre ambos. Ante todo, porque es de esa relación de la que tenemos información, e información abundante. Es seguro que el trato entre Urraca y Gelmírez, tan largo, tan constante, desbordó en lo personal la esfera meramente política. Pero apenas tenemos datos sobre eso. Y por tentador que sea intuir o imaginar, conviene recordar que intuición e imaginación son recursos que el historiador puede usar de manera muy limitada y solo en tanto en cuanto pueden dar lugar a las pertinentes comprobaciones. Ciertos pasajes de la historia compostelana, debidos a la pluma de Giraldo de Bové, cronista desde el Observatorio Gelmiriano del reinado de Urraca, han asentado firmemente el tópico de que la relación entre la reina y el primer arzobispo de Santiago fue una relación tormentosa. No extraña la apreciación al escuchar, dirigidas a la reina, frases como estas. ¿A qué no se atreve la locura de la mujer? ¿Qué no intenta la astucia de la serpiente? ¿Qué no ataca la muy criminal víbora? El ejemplo de Eva, nuestra primera madre, indica claramente a qué se atreve, qué intenta, qué atacan los inventos de la mujer. La muy audaz mente de la mujer se precipita contra lo prohibido, viola lo más sagrado, confunde lo lícito y lo ilícito. Esta diatriba contra la mujer genérica, en términos directamente emanados de la ideología del reformismo gregoriano, tiene aquí nombre y apellidos. Está dirigida a la reina de León, cuyo nombre en este capítulo de la crónica sustituye el cronista de manera sistemática por el de Jezabel, la ambiciosa y malvada reina íblica, esposa del rey Ahab. Como su insaciable voracidad, sigo citando la crónica, hubiera destruido el reino ibérico, quedaba la iglesia de Santiago y sus señoríos, que ardía en deseos de saquear la citada Jezabel. ¡Oh maldad! Nada respeta, de nada se avergüenza una mente llena de pestífero veneno
no rehuye nada abominable, sedienta de dinero, su cruel rabia ansía acabar con el señorío de Santiago. Es difícil no creer el tópico al escuchar estas lindezas, escritas una vez y repetidas luego, una vez y otra. Sin embargo, reducir a esto la larga y rica relación política entre nuestro obispo y la reina resulta de todo punto simplificador. Todas las maldades que acabo de citar están concentradas en un único capítulo de la historia compostelana, el capítulo 42 del libro segundo, en el que se da cuenta de cómo la reina de León mandó a la cárcel en 1121 al flamante arzobispo de Santiago, que hubo de pasar 8 días encerrado en la mazmorra del castillo de Cira. Se explica que, al dar cuenta de estos hechos, el canónigo de origen francés que escribe para don Diego y por su encargo haga uso de la artillería pesada para dirigirse a Braga. Pero no todos son insultos, ni mucho menos lo que a propósito de la reina Urraca se dice en la crónica georgiana. Una apreciación del texto en su conjunto permite distinguir en él al menos 3 reinas Urraca diferentes. 3 apreciaciones distintas del mismo personaje, una por cada uno de los 3 autores principales que intervinieron en la redacción. La Urraca de los primeros capítulos, la de Nuño Alfonso, es la esposa de Raimundo de Borgoña, o la hija del rey Alfonso VI. Ninguna connotación negativa puede hallarse en estas primeras referencias, todo lo contrario. La esposa del conde Raimundo, primer protector del joven Diego, y siempre bien arropado con elogios en el texto de Nuño Alfonso, es habitualmente presentada como la nobilísima doña Urraca. Gelmírez y Urraca se conocieron pronto. En la época en que, siendo la hija primogénita legítima de Alfonso VI todavía una niña, fue prometida en Esponsales y contrajo matrimonio muy pronto al conde Franco de la órbita tunecense Raimundo de Borgoña, a quien el rey entregó el gobierno de Galaecia, desde el Cantábrico al Tajo, en régimen de tenencia feudal. En el entorno más próximo de Raimundo comenzó a destacar e inició su carrera política el joven y brillante clérigo Diego Fermíguez, a quien el conde de origen franco encargó las importantes tareas de encabezar su propia cancillería o de dirigir la diócesis de Iria-Compostela en los periodos de sede vacante. Nos son conocidos los diplomas, que fueron redactados por el joven Diego como canciller y notario de Raimundo. El tono soberanista con que en ellos es presentado el nuevo conde de Galicia es el reflejo de un proyecto político en el que, con el amparo del abad Hugo de Cluny, participaron los obispos Dalmacio de Iria-Compostela o Cresponio de Coimbra, junto con un amplio grupo de aristócratas de Galicia y Portugal. Nació este proyecto como reacción a la decisión de Alfonso VI de convertir al infante Sancho, marido de la princesa musulmana Zaida, en heredero del trono, negando los derechos de su hija legítima Urraca y por tanto de su yerno, el conde de Galicia. Frente a esto, en el círculo de Raimundo de Borgoña se contemplaba la posibilidad de una restauración del reino de Galicia de los no lejanos tiempos del rey García, o, en todo caso, se preparaba la defensa de los derechos de Urraca y su esposo a la ocupación del trono leonés. Llegaron noticias de todo esto a oídos del rey y tomó este la decisión de reducir drásticamente los poderes del conde de Galicia, entregando el territorio de entre Miño y Tajo a su otro yerno y también noble franco, Enrique de Borgoña, esposo
de su hija Teresa a vida fuera del matrimonio. La decisión frenó, por el momento, los planes que había en el oeste, pero no acabó con los designios del futuro. A instancias del abad Hugo de Cluny, Raimundo de Galicia y Enrique de Portugal suscribieron un pacto jurado, que conocemos como Pacto Sucesorio, y cuyos términos exactos han llegado hasta nosotros. Un pacto en virtud del cual se comprometían a que a la muerte del conquistador de Toledo, y mediante el uso de la guerra, si fuera necesario, ocuparía el trono Reino Unido y tendría Enrique amplias atribuciones de gobierno en el reino. La muerte, 2 años antes de la de Alfonso VI del conde Ramón en 1107 y al año siguiente la del infante Sancho en la batalla de Uclés, convirtieron todo esto en papel mojado e hicieron de Urraca en 1109 la reina titular de León. La integración de Gemírez en el grupo de Raimundo de Borgoña, su indudable participación en los planes políticos que se diseñaron en torno a él, la bien documentada cercanía personal entre el clérigo compostelano y el noble borgoñón, explican bien que la primera relación entre Diego Gemírez y doña Urraca, en los tiempos en que fue esta condesa consorte de Galicia y como viuda del conde Ramón, condesa titular, se haya fraguado y haya crecido en un ambiente claramente positivo, tanto en lo político como en lo personal. Conviene no olvidar esta base inicial como factor explicativo de la trayectoria posterior. Esto al principio de la crónica. Al final, el autor de la última parte de la historia del pontificado de Gemírez comienza sus anotaciones dando cuenta de la celebración de un concilio en Compostela al que asiste Alfonso Raimúndez, el hijo de Ramón de Borgoña y de Urraca, quien es a continuación armado caballero ante el altar de Santiago con la intervención del arzobispo compostelano. Desde el punto de vista político, es Alfonso el personaje que interesa al nuevo cronista. Se dispone a escribir la historia de su reinado, siempre en la relación específica con Diego Gemírez. Urraca pasa claramente a segundo plano. Para el que escribe, forma ya parte del pasado. Lo que queda de su reinado es historiado en función sobre todo de la relación entre madre e hijo. Los enfrentamientos y las paces entre ellos son objeto principal de la atención. Y del texto, pese a las maneras retóricas siempre circunspectas, no se deduce claramente cuál de las dos situaciones preocupa más al arzobispo. Si el enfrentamiento entre madre e hijo o su acuerdo. Sea como fuere, está ya cerca el final de Urraca. Las noticias sobre la muerte de la reina son escuetas y netas. No hay críticas, tampoco hay elogios. Gemírez tuvo conocimiento de la muerte de la reina cuando atacaba al señor de Conté Sampaio, Fernando Yáñez, reclamado por Alfonso VII para las exequias de su madre. El arzobispo emprende viaje a León. Oganter, dice la crónica, esto es victoriosa o triunfalmente. Y podría verse en este modo de ir como una mezcla de rencores y de esperanzas en el tránsito de un reinado a otro. En la sede regia, Gemírez, que llega tarde a los funerales, celebra vigilia y misa por el alma de Urraca, que está ya enterrada en el Panteón Real. Y como había ocurrido la muerte de Raimundo de Borgoña y de Alfonso VI, también la de Urraca se asocia con la reivindicación de bienes y derechos, la fortaleza de Cira, en este caso, en beneficio de la sede compostelana. Hay todavía algunos recuerdos de los enfrentamientos pasados, pero las últimas voluntades de Urraca favorables a la Iglesia de Santiago, y tal vez sobre todo la conciencia clara de que con su hijo las cosas no iban a ser más fáciles,
hacen que el tono se dulcifique, y de este modo la calificación de la reina al final de la crónica vuelve a ser la misma que en su comienzo: la ilustre reina doña Urraca, esposa del egregio duque Raimundo. Entre esta ilustre reina del último autor de la crónica y la nobilísima esposa del noble borgoñón de que hablaba Munio Alfonso, el maestro Giraldo creó la urraca que se considera más característica de la historia compostelana. Al contemplar su imagen en la galería de retratos que adornan el tumbo A de la Catedral de Santiago, se tiene la sensación de que el artista quiso representar a una mujer bella, siguiendo tal vez las indicaciones escritas del cronista anónimo de Salón, que dijo de Urraca que era una mujer hermosa. No se puede decir lo mismo del retrato moral que pintó de ella el canónigo de origen francés. Pero tampoco han de tomarse, como decía, los trazos más extremados de su caracterización como los únicos y sobre todo como los capaces de dar cuenta de la rica relación llena de claros, de oscuros y de matizados grises entre Diego de Compostela y Urraca de León durante los 17 años en que duró su reinado. Puedo solo ofrecerles una brevísima síntesis. El reinado de Urraca se inició en Galicia con una grave crisis, con un serio enfrentamiento en el seno de la aristocracia. Convulsiones semejantes son comunes a los comienzos del reinado, cuando el nuevo rey, en este caso la nueva reina, ha de asegurar la posición propia buscando las necesarias fidelidades, y cuando los fieles definen la suya calculando los beneficios resultantes de las alternativas que se ofrecen. Ha de decirse que el comienzo del reinado de doña Urraca fue especialmente rico en alternativas. Se ofrecieron al menos 3. La que encarnaba el nuevo marido de la reina, el rey de Aragón, Alfonso el Batallón. La de quienes consideraban que quedarían mejor garantizados sus intereses agrupándose en torno al pequeño Alfonso, el hijo de Raimundo de Borgoña y de Urraca. En fin, la que en la estela del pacto sucesorio podían ofrecer aún Enrique y Teresa de Portugal. En este complicado panorama, la primera decisión de Gelmírez lo condujo por el camino equivocado. Se alineó con los partidarios del matrimonio de la reina y del rey de Aragón y, por tanto, con quienes fiaban su posición política al amparo del poder del batallador. Frente a Pedro Froilaz y los suyos, claramente alineados en la defensa de Alfonso Raimundo, Gelmírez y sus partidarios estuvieron del lado del aragonés. Se encendieron pronto las señales de alarma. El fracaso de la incursión del batallador en Galicia y las cartas del Papa declarando incestuoso el segundo matrimonio de la reina convencieron a don Diego de la necesidad de rectificar. La historia compostelana dedica muchos capítulos, nada menos que 15, a la narración pormenorizada de un viraje, de este viraje, que llevó al obispo compostelano a convertirse de cabeza de los partidarios gallegos del bando del rey de Aragón, primero en mediador con el conde de Traga y los defensores de Alfonso Raimundo, y luego en abanderado principal de esta causa. 15 capítulos están dedicados a contarnos el viraje. La unción y coronación del pequeño hijo de Raimundo y Urraca como rey, llevada a cabo por don Diego en la catedral compostelana, demuestra la radicalidad de su giro. El solemne acto celebrado en el Templo de Santiago el 17 de septiembre de 1111 fue la unción y la coronación del rey de España, no del rey de Galicia, como se ha dicho y se dice aún. Se cumplían en el hijo
las previsiones que el pacto sucesorio reservaba al padre. El conde don Enrique procuraba en este tiempo garantizarse un amplio espacio de influencia política y estaba consiguiendo de ese modo que se cumpliese la parte del pacto que le correspondía a él. Importan las consecuencias inmediatas de la coronación de 1111. Las hubo y no fueron menores. La primera es que el niño se convirtió verdaderamente en rey. El acto litúrgico no tenía vuelta atrás. El obispo de Compostela había transmitido la gracia Dei capaz de generar la realeza. La crónica y los documentos a partir de entonces, de modo invariable, dan al hijo de la reina el título de rey. Otra cosa es el desempeño de las funciones correspondientes. Su madre ciertamente no dejó de ser reina, aunque la nueva situación que ahora quedaba establecida habría de darle algunos quebraderos de cabeza. La segunda consecuencia fue la reacción de Alfonso el Batallador, que salió al paso y derrotó en Villalangos la expedición que con Gelmírez y el conde de Traba en cabeza se dirigía al León, con la intención de sentar al niño recién ungido y coronado en el trono junto a su madre. No fue la de Villalangos una victoria decisiva. A la larga, Urraca, definitivamente separada de su segundo marido, lograría asentar su dominio en solitario en el reino leonés. Lo hizo con la ayuda decisiva en momentos clave del ejército de Gelmírez y de los nobles de Galicia en ocasiones también. Por el momento, tras la coronación del hijo con el consentimiento de su madre, Gelmírez estabiliza su relación con la reina y consigue de ella en 1112 un importante privilegio que significa un notable avance en el establecimiento del señorío compostelano en el espacio comprendido entre los ríos Tambre y Ulla. El día 8 de julio de 1113, durante la estancia del obispo en Burgos, donde con su ayuda decisiva se inclinó definitivamente del lado de Urraca la pugna con el batallador, la reina suscribió un pacto de fidelidad con Diego Gelmírez. Era el primero de los 9 que serían establecidos a lo largo del reinado. Señal inequívoca de que los pactos eran indefectiblemente seguidos de las correspondientes rupturas. Sin entrar en el análisis pormenorizado de los vaivenes de la relación entre el obispo y la reina, el examen del contenido de estos pactos ofrece claves para entender su sentido político. En 5 ocasiones, el cronista Giraldo ha registrado el texto completo de los acuerdos. Es la reina la que, según él, pacta y firma, la que promete fidelidad y protección a cambio del auxilio del obispo. Y es el señorío del obispo el que invariablemente está en el centro de los acuerdos. Tal como transmite los textos, la crónica es siempre Urraca la que toma la iniciativa, la que jura, la que promete. Pero en ocasiones se puede atisbar que los juramentos son mutuos, desde luego, que hay contraprestaciones por parte del Señor. Afirma la reina, por ejemplo, en la segunda de las concordias, que si faltare ella al juramento, perjura será, y que, por el contrario, quedarán libres el obispo y quienes juran de su parte. Dice así el tercero de los pactos jurados: y este juramento será siempre firme, mientras que vos atendáis al juramento que me hicieron vuestros hombres por vos. Por alguna rendija se cuela también la luz que descubre las obligaciones del obispo, que no son otras que las de auxilium y consilium. A propósito de la segunda, del consejo, se compromete la reina en uno de los pactos suscritos a no descubrir los consejos del obispo cuando mandare éste ocultarlos, o en general cuando y donde no conviniere manifestarlos. La ayuda que se espera del obispo, además de las fidelidades y de las lealtades consolidas, es ante todo ayuda militar.
por 2 veces, mencionada expresamente, y de la que se excluye a la persona del obispo, pero no el concurso de su ejército. Y eximo, dice uno de los pactos, a vuestra persona de ir más adelante en expedición, si no quiere, con tal de que enviéis vuestros soldados en mi auxilio según lo acostumbrado. Es claro que los pactos de amistad entre la reina Urraca y Diego Gelmírez, de inequívoco carácter feudal, aun en el sentido más restrictivo del término, expresan y sirven para reforzar el núcleo central de la vinculación entre el obispo y el rey. La reiteración de los pactos revela ante todo su insuficiencia como garantía de estabilidad. Fueron frecuentes, como sabemos, los desencuentros y los enfrentamientos entre Gelmírez y la reina Urraca. No son el resultado de la volubilidad femenina, como quieren con sus protestas los clérigos castellanos. Tampoco del carácter taimado y de la escasa fiabilidad del primer arzobispo compostelano, como han dicho en ocasiones, y sin razón, los historiadores. Es preciso, más allá de estas descripciones psicológicas superficiales, buscar hilos conductores más consistentes para la explicación de la acción política. Si los pactos fueron una y otra vez restablecidos, fue porque tanto la reina como el obispo los consideraron necesarios, porque comprendieron ambos que en el fondo estaban obligados a entenderse. Tras la desaparición de Alfonso VI, la opción inicial de Diego Gelmírez, como vimos, fue estar junto a quienes creyeron que las mejores posibilidades de futuro se conseguirían mediante la unión matrimonial de la hija del rey con el monarca aragonés. Esa decisión fue tomada en razón de un programa que Gelmírez articulaba en torno a 3 ejes básicos. En primer lugar, la consolidación de Galicia como un espacio políticamente diferenciado de Portugal, apartado por tanto de la órbita política de los arzobispos de Braga y en el que el obispo aspiraba a convertirse en el interlocutor principal de los reyes de León. En segundo lugar, el convencimiento de que tal interlocución había de establecerse en competencia con otros y de manera especial en competencia con Pedro Froilaz y su grupo aristocrático. La opción por el matrimonio real, frente a la tomada por el de Traba como garante de los derechos de Alfonso Raimundo, dejaba las cosas claras a este respecto. En tercer lugar, la idea plenamente asumida de que cualquier intervención en un campo de juego establecido en semejantes términos no tendría posibilidades de éxito sin el soporte de un señorío poderoso, bien definido y sólidamente establecido. Cuando Gelmírez advirtió, o más bien en una clara manifestación del peso de la cristianitas en la política del reino, fue advertido de que su decisión no era la correcta, hubo de adaptarse a la realidad de las cosas. Modificó su posición, ciertamente, pero no parece que los cambios afectaran para nada a las líneas de fuerza de su proyecto político ya establecido. Hemos visto que el cambio de don Diego fue llevado a la práctica de manera radical y cómo su posición maximalista en la nueva militancia convirtió al pequeño hijo de Ramón de Borgoña en rey de Hispania. En las nuevas circunstancias creadas a partir de entonces, la definición de Galicia seguía siendo la misma. La rivalidad con otros continuaba estando abierta y el fortalecimiento del señorío permanecía como objetivo fundamental. Cambiaba solo una cosa. La línea de fractura que se establecía antes entre Alfonso Raimúndez y Alfonso el Batallador se abría ahora, al menos como amenaza, entre Urraca y su hijo. Este es el escenario en el que ha de entenderse la relación política entre la reina Urraca y Diego Gelmírez. No podemos estar seguros de la valoración final que de una relación tan larga y tan rica pudo hacer Diego Gelmírez. El autor de la última parte de la crónica
que mandó escribir, se encargó de hacerlo por él. Como hicieron otros clérigos de su tiempo, no emitió un juicio favorable para la hija de Alfonso VI, pero tampoco formuló, como harían otros en el futuro, una condena sin matices. El cronista escribe ya desde lejos, probablemente después de la muerte del arzobispo. Urraca ya no es, como para Giraldo, el centro de la atención. Lo que importa, como decíamos, es el reinado de su hijo, definitivamente convertido en Alfonso VII. Las noticias que da de los últimos años de la reina describen la calma después de la tormenta. El juicio severo está hecho, claro está, a la medida de Gelmírez. Pero ya no se usan contra la reina las descalificaciones extremadas empleadas por el cronista francés en los momentos más agudos del conflicto. Ya no es la reina mujer, en su condición intrínsecamente mala, la causa de los enfrentamientos, sino que Urraca actúa incitada por los estímulos y malos consejos de los enemigos del obispo. Este hombre sabio y discreto se defiende, como es natural, de los ataques y trabaja vigilante e incansable por acrecentar y ampliar el dominio de su iglesia. Hubo conflictos, cierto, pero también acuerdos. Podría decirse que al cabo no hubo ni vencedores ni vencidos. Para Urraca, el problema principal, superado el choque con su segundo marido, eran las dificultades que le creaba la convivencia con un hijo coronado, en torno al cual se aglutinaba un sector de la nobleza particularmente relevante en Galicia y con capacidad en ese espacio de amenazar con la secesión, hicieron más de una ocasión. En ese marco, el obispo y arzobispo fue una pieza clave que la reina, más allá de choques a veces duros, pero siempre puntuales y superados, supo usar a su favor en el intento conseguido de no perder el control sobre el territorio que había sido escenario de su primera experiencia política. Conviene subrayar que tales choques se produjeron siempre cuando el arzobispo se puso del lado de los defensores del hijo de la reina. Para Diego Gelmírez, por su parte, la alianza con Urraca parece un objetivo permanente. Solo las presiones que llegan desde fuera, las de Bernardo de Toledo, las del Papa Calixto II, que son perfectamente visibles, o el desequilibrio momentáneo de fuerzas en la relación con el grupo que encabeza Pedro Froilaz, le obligan en determinados momentos a integrarse en el partido de Alfonso V. Y aun en esa situación, se esfuerza siempre por conseguir la paz y la concordia entre madre e hijo. No es procedente buscar en esta actitud razones de tipo personal, simpatías o antipatías que por otra parte disminuían o aumentaban según circunstancias y momentos. Se discute sobre poderes y sobre poderes se lucha. Gelmírez entendió que su posición en esa batalla estaba mejor defendida al amparo de la reina. Urraca garantizaba la solidez de la base sobre la que el prelado asentaba verdaderamente la capacidad de intervención en la escena pública, la definición del territorio y de los contenidos políticos del señorío episcopal. Los privilegios de 1112 y de 1120 dados por Urraca fueron en ese sentido decisivos. Lo fue especialmente el segundo de estos privilegios, el otorgado por Urraca en 1120, que definitivamente establecía el coto de la sede compostelana entre el Tambre y el Ulla, entre el Iso y el mar. Sobre esa sólida base y en el escenario de una Galicia de poderes compartidos en la dependencia de la Reina de León, el arzobispo de Compostela aspiró a convertirse en el árbitro de la situación y en gran medida lo consiguió. Vistas así las cosas, da la sensación de que la partida que el cronista Giraldo relata apasionadamente desde el campo de juego y formando parte de uno de los bandos a veces enfrentados, terminó en tablas. Seguramente, tanto Urraca como Diego Gelmírez, contempladas las cosas desde el tiempo del equilibrio finalmente alcanzado,
dieron por bueno este balance de resultados al final. Más allá de los tópicos, la relación entre nuestros dos personajes estableció el campo de juego en que debe desarrollarse la acción política en Compostela y en Galicia para lo que quedaba de Edad Media e incluso más allá. Muchas gracias por su atención.